Investigador en el tema OVNI, don Sixto Paz, quien está visitando por estos días el país, dando varias conferencias sobre el tema. Escogimos un punto que sin duda causa mucha polémica, mucha discusión. Ya escuchamos a don Sixto hablar el viernes anterior aquí en Telenoticias. ¿Son mencionados los ovnis en la Biblia? Este tema sin duda causa tanta polémica que, por ejemplo, en nuestra página en Facebook de Telenoticias, donde tenemos casi 900,000 seguidores, han hecho comentarios cientos de personas en los últimos minutos. Por supuesto que algunos aceptamos, dicen que no deberíamos tratar este tema, incluso hasta nos tratan de charlatanes, pero todo el mundo, por supuesto, tiene derecho a dar a conocer su opinión. Por ejemplo, Fabián Rojas Macís dijo, mejor empezar por arreglar este planeta antes de preocuparse por otros planetas. Bueno, sin duda hay que arreglar muchos problemas en este planeta. Buenas tardes a ambos. Sí, nos planteamos la posibilidad de que ya existe vida extraterrestre y en otros planetas estos seres han logrado sobrevivir a etapas de crisis de crecimiento, como la que estamos nosotros viviendo en la actualidad. No tendríamos por qué no pensar que podría servirnos como un punto de referencia, como un aliciente, como un estímulo para intentar también resolver los problemas terrestres. Ese es buen punto. Yo le voy a preguntar, tras leer esta pregunta a don Sixto Varela, sacerdote, si usted cree en ovnis. Eric Matarrita en Facebook comentó, creen en Dios y no en extraterrestres. Eso se lo dice a las personas que no creen. Claro. ¿Sería acaso Dios injusto creando solo una raza humana entre millones de planetas que existen en el universo? Bueno, esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Claro, buena pregunta. Buenas tardes, don Marcelo, Buenas tardes. don Sixto, y por supuesto a todos los televidentes. Pues no se puede negar, ni se puede afirmar así tajantemente la existencia tal cual quisiéramos, ¿verdad? El Vaticano en algún momento, a través de los científicos que han estudiado el fenómeno astronómico por años y por décadas y hasta por siglos, porque la Iglesia es pionera en este acontecer astronómico y en todo el estudio, ha dicho hace algunos pocos años que la Iglesia no se cierra a la posibilidad de vida más allá de este mundo. Además, no podemos pensar en un Dios que no sea tan creativo como nosotros quisiéramos. Pensar solo en la raza humana es limitar el poder de Dios, y el universo es tan amplio, tan vasto, que quién sabe en cuántas otras galaxias podemos encontrar vida como la nuestra. Y hasta la ciencia dice que es un universo en expansión, es decir, que se está recreando a sí mismo. Don Sixto, su argumento principal para decir que en la Biblia sí se menciona a los ovnis. Bueno, primeramente quiero decir de que coincidimos realmente en el nombre, ¿no? Con el padre Varela, él es Sixto, yo también soy Sixto, y yo soy del 12 de diciembre, del Día de la Virgen de Guadalupe, él es del 13 de diciembre. Día de Santa Lucía. Él nació en el año 75, yo nací en el 55, hay demasiados elementos de coincidencia, es extraordinario. Estudié 11 años con los hermanos maristas y 6 años en la Universidad Católica, mi formación es católica. En la década de los años 60 del siglo XX, Juan XXIII, el Papa Bueno, declaró de que él consideraba de que la vida en el universo, o sea que no puede ser solamente que haya vida en la Tierra existiendo el vasto mar del universo. Ese no es el Dios en el que él creía, ¿no? Después, en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI en 1999 es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Y el 13 de mayo del año 2008, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica porque recuerda la aparición de la Virgen de Fátima, pues José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él, de origen argentino, el astrónomo del Papa, encargado del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró que la posición actual de la Iglesia Católica es que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres, y que el Vaticano acepta la vida extraterrestre. Don Sixto, sí. Vamos directamente al tema de la Biblia. Ya usted mencionó todos estos muy válidos argumentos, pero propiamente en la Biblia, ¿qué es lo que le interesa o que estamos aquí centrándonos en este debate? Claro, vayamos al punto siguiente, ¿no? Recordemos que estamos a pocas semanas realmente ya de la Navidad, o sea, y todo esto nos hace recordar también, entre algunos elementos de la Navidad, la estrella de Belén. En el capítulo 2, versículo 9 del Evangelio de San Mateo dice que la estrella de Belén guió a los Reyes Magos de día y de noche y se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido. Una estrella no puede ser vista indistintamente de día y de noche, y menos aún moverse, lo cual supone realmente que es un objeto que no es una conjunción planetaria, que no es un cometa, que no es un meteorito. ¿Qué era? ¿Ya? Ahora, obviamente no estuvimos ahí,
y podemos solamente especular a partir de las Sagradas Escrituras. Pero a mí en lo personal no me repugna pensar que seres de otros mundos pudieron realmente inspirar, guiar a estos Reyes Magos, a estas personas, para reafirmar con su presencia pues la existencia, o sea, el nacimiento del Mesías. Don Sixto Varela. Pues ahí sí tenemos un poquito de discordancia también en el pensamiento, ¿verdad? Aunque respetamos por supuesto la opinión de don Sixto Paz, pero no podemos poner a la Sagrada Escritura a decir cosas que ella como tal no está afirmando. Afirmar que la estrella de Belén es un ovni, afirmar que Jesús, por ejemplo, cuando ascendió a los cielos lo hizo en un ovni, creo que ayer fue una de las respuestas que don Sixto daba a uno de los televidentes, es muy arriesgado, porque Dios no necesita de instrumentos para... Podríamos interpretar con el fenómeno ovni como tal, no se refiere nunca al fenómeno ovni, porque la Escritura no es un libro de ciencia ni de matemáticas, sino que es un libro de historia de fe, para que creamos en la verdad de la fe. Jairo Pérez, perdón, sí, nada más le comento... Sí, no, recordarle solamente que ovni es objeto volador no identificado, exacto. no necesariamente es una No nave necesariamente, extraterrestre. exacto. Claro. Jairo Pérez Alfaro nos comentó en Facebook: yo creo que sí existen en la Biblia mención a los ovnis. En los libros de Enoc y Ezequiel se describen naves, ¿es cierto? En el libro de Ezequiel se describe la gloria de Dios que ascendió delante de Ezequiel, y esto llevó al doctor Joseph Blumrich, asesor de la NASA en diseño de naves espaciales, a describir o tratar de interpretar cómo debió haber sido el objeto tipo módulo comando despegue vertical que descendió delante de Ezequiel. Y lo más curioso es que en base al diseño que él hizo, se hizo comparaciones y hubo ovnis similares al descrito, al interpretado por Joseph Blumrich, que fueron fotografiados después, años más tarde, pues en Cocoyoc, México, y en el Portugal. Padre. Simplemente es una forma de interpretar aquellos acontecimientos, igual que el carro de fuego que exactamente, que se lleva al profeta Elías. Simplemente es una forma en que el autor sagrado está diciendo, este gran hombre Elías, este gran profeta, como no hubo ni habrá, no podía morir como cualquier otro mortal. Por eso una forma de expresar para el autor sagrado que ya estaba en la gloria de Dios era simplemente a través de una figura literaria. Como una figura literaria es también para la iglesia la estrella de Belén, o esa visión de la gloria de Dios en el templo. Incluso nosotros, bueno, aquí los tres que estamos, venimos de una formación católica, y se dice que cuando la persona fallece, el cuerpo es abandonado en espíritu, o sea que no tendría que abordar una nave para subir al cielo. Efectivamente. Naturalmente que sí, pero evidentemente Jesús sí que resucitó. Y aunque de acuerdo a la religión no se necesita una prueba científica de la resurrección de Cristo, es una cuestión de fe, existe por ejemplo una prueba científica de lo que podría ser esa resurrección, que es el Santo Sudario a la Sábana Santa de Turín, que le han estudiado universidades de Estados Unidos, el Instituto Brooks, la LOT, la NASA. La sola impresión de la imagen es por radiación de energía lumínica, es una impresión radioactiva. Mi teoría, que no pretende ser una cuestión de fe, es que eso fue dejado a propósito hace 2000 años atrás, a sabiendas que algún día solamente creeríamos en lo que se puede reproducir en un laboratorio. Y la Sábana Santa es irrepetible, y sin embargo la Sábana Santa existe y la conserva actualmente la Iglesia Católica en Turín. Sí, efectivamente, la resurrección es un fenómeno que no se puede comprobar por la ciencia, se puede comprobar de alguna manera a través de la fe, si vemos quiénes eran los apóstoles antes y después de aquel encuentro con Jesús resucitado. Muy bien lo decía don Marcelo, una vez que morimos no necesitamos de este cuerpo vuelve a la tierra de donde fuimos tomados, el espíritu vuelve a la presencia de Dios, y sin embargo esperamos la resurrección de los muertos, como lo profesamos en la fe católica, en el credo. Creo en la resurrección de los muertos, que es cuando estos cuerpos se vuelven a levantar, pero ya ahora espiritualizados, como aquel cuerpo de Jesús resucitado, que por eso Magdalena no lo reconoce en un primer momento, cuando se le aparece el primer día de la semana, le dice, no me toques. Sin embargo, Tomás ya acerca la mano, claro, Jesús incluso le ofrece que ponga la mano en la herida, o sea que realmente era un cuerpo físico, o sea, no era simplemente una visión proyectada espiritualmente, era un hecho real. Jesús estaba resucitado en el mismo cuerpo con el que murió, o sea, regenerado, atomizado, glorificado, como le queramos llamar, pero era un cuerpo que ocupaba un espacio y era un cuerpo físico. Claro, porque al estar acá en un tiempo y en un espacio físico, si él se aparecía o de alguna manera se revelaba como se reveló en el Tabor cuando mostró su gloria a los apóstoles, que la forma de expresión de aquellos es
sus vestidos se volvieron tan blancos como nadie los puede hacer en esta vida. Claro, y una nube luminosa exacto, se una colocó nube encima luminosa. de él. Esa Ahora, nube es la gloria de Dios. Y lo interesante, por ejemplo, es que en el libro del Éxodo se escribe que cuando Moisés sube a lo alto del monte Oreb en el Sinaí, tiene un encuentro cercano con la Shekinah, ¿no? Venía como una nube, de noche como una antorcha de fuego. Y dice que debajo de la nube era un mar de bronce y vidrio. O sea que la nube escondía un objeto, ya que era como un vidrio, o sea, podríamos decir que tenía ventanas o era hasta metálico. ¿Por qué? Mi teoría, o sea, mi tesis, es de que si el pueblo de Israel, que estaba al pie de la montaña, hubiera visto qué forma tenía la nave, hoy día tendríamos que en los altares la forma divina de Dios es la de un platillo volador, para evitar esa fácil asociación. Además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, la Torá o el Pentateuco, generalmente nosotros se los atribuimos pues a Moisés, pero realmente no fue Moisés el que escribió esos 5 libros, sino que fueron los escribas y los salmistas de Salomón. Entonces, cuando tú escribes la historia, 500 años después de que ocurrieron los acontecimientos, pues cambian muchas cosas y cosas que son naturales le das un carácter épico. Todos los años en Egipto el río se volvía sangre, venían plagas de tábanos, de mosquitos, de ranas. O sea, no es que eso ocurrió, porque Dios no puede, de alguna manera, perjudicar a un pueblo para liberar a otro. Dios sería injusto. Entonces, Moisés jamás le dijo al pueblo de Israel, o al faraón, que le iban a venir las plagas. Porque si le hubiera dicho, el faraón se hubiera muerto, pero de risa. Le hubiera dicho, oye, Moisés, has vivido tantos años tú aquí en Egipto, y tú sabes que eso todos los años ocurre. Lo que debe haberle dicho Moisés al faraón, que fue lo que realmente le movió el piso, es que ese año se adelantaban o se atrasaban las lluvias, lo cual lo que significaría la hambruna de Egipto. Y eso tendrían que haberlo sabido los meteorólogos de aquel entonces, que eran los sacerdotes egipcios, que tenían los ninómetros, que eran los que medían realmente las cosas del cielo. Sin duda usted hace toda una interpretación que cambia todo y que genera polémica, don Sixto. Cierto. Es muy respetable, ¿verdad?, la opinión de don Sixto Paz. Para nosotros como creyentes, sin embargo, nos alejamos muchísimo de esa interpretación, la respetamos, pero no es lo que la Iglesia nos enseña cuando nos permite acercarnos a los textos sagrados, sino que tenemos que acercarnos siempre con ojos de fe, pero también entendiendo el momento histórico, entendiendo los géneros literarios, entendiendo que la Escritura no se puede leer tan literalmente como a veces quisiéramos, ¿verdad? Porque la sola Escritura y la exégesis, porque tampoco podemos tomar textos fuera de contexto, decía mi profesor de escritura, el padre Munguía, porque se convierten en un buen pretexto. Y entonces cuando yo tomo textos y los entresaco y empiezo a ver cosas, puedo ver muchísimo, pero no es en realidad eso lo que el texto me está diciendo, y es un gran riesgo poner a la palabra de Dios a decir cosas que no nos está diciendo. Bueno, precisamente, como tuve también la oportunidad de estudiar Teología 1 y Teología 2 en la Universidad Católica, y precisamente también pues cuestionar y hablar también con mis profesores, que eran justamente catedráticos, que son jesuitas y son gente muy renombrada y todo, pues yo también les planteaba todas estas cosas. Entonces, la intención nunca es sacar la cosa fuera, o sea, la información fuera del contexto. Simplemente recordemos que la Biblia no es un libro, son 72 libros, 45 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, la Biblia católica. Porque aparte, hasta 1945 existían por lo menos 50 apócrifos del Antiguo Testamento y unos 60 del Nuevo. O sea, libros considerados no canónicos, no tradicionales, de dudosa historicidad. Fue a partir de justamente el hallazgo del rollo de Nag Hammadi en Egipto, en el 45, y en el 47, los rollos del Mar Muerto, que aparecieron en el Mar Muerto, por ejemplo, hasta 700 libros en una sola cueva. O sea, sumando apócrifos y canónicos, sumaban 182, y de un momento a otro tenía 700 libros. Y entre los libros que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, se encontró uno llamado el Génesis Apócrifo, o el rollo de Lamec. Lamec, según la Biblia que nosotros conocemos, es el padre Noé. En ese texto, ¿no?, encontrado en Qumran, dice que Lamec le pregunta a su esposa: dime, esposa mía, el hijo que tú estás esperando en tu vientre, Noé, ¿es hijo mío o es hijo de los vigilantes de mundos o guardianes de planetas? Y lo dice textualmente. O sea, realmente es un escrito de ciencia ficción del siglo I, II antes de Cristo. Tal vez don Sixto Varela puede explicar por qué es un apócrifo y por qué la Iglesia no le da credibilidad. Bueno, apareció en el siglo pasado, ¿verdad? Y la Iglesia había definido el canon de los libros sagrados ya desde prácticamente el Concilio de Trento, cuando se da toda la contrarreforma a la reforma protestante, precisamente ayer que se celebraba el nacimiento de Martín Lutero y demás. Entonces es cuando la Iglesia define la lista de los libros inspirados. Esos son libros canónicos. Los apócrifos son libros que tienen un valor histórico, pues que es muy bueno, porque son de una época que nos puede indicar muchas cosas, ciertamente, del lugar, de las tradiciones, de cómo se vivían las costumbres en aquel momento,
pero que por algunos textos y algunas expresiones utilizadas, la Iglesia dijo, esto no es una verdad revelada, esto no le está sirviendo al pueblo de Dios, porque más bien es un poco fantasioso, es un poco novelesco, es aquellos evangelios apócrifos, por ejemplo, de un Jesús haciendo pajaritos y tirándolos al aire, de Jesús que se enoja con los compañeritos porque no quieren jugar con él, entonces llama a las fuerzas de la naturaleza para que caigan encima de aquellos niños, matándolos. O sea, un Jesús muy demasiadamente humano, con una iracidad lejos de lo que sabemos exactamente. Pero recordemos también que los apócrifos son textos que no han llegado originales a nuestros días, sino copias de copias medievales, armenias, etíopes, eslavas. Entonces esa es una de las razones también por que serían más bien deuterocanónicos, don Sixto, por eso que se pasaron al canon posterior porque no se encontraron los originales en hebreo o en griego, y entonces solamente se encontraron en otras lenguas, y por eso ingresaron al canon un poquito posterior, pero son parte del canon de la Biblia, son los famosos deuterocanónicos. Sí, aunque algunos de ellos todavía siguen, o sea, es lo que encontramos ahorita, por ejemplo, en Qumran, ¿no? Son textos que ni siquiera se sabía que existían, o sea, que tampoco había forma siquiera de dejarlos al margen, porque ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, es interesante porque esto demuestra que también todo esto es muy dinámico y que Dios nunca ha dejado de hablar al ser humano. Es el ser humano el que no termina de aprender a escuchar. Yo creo que para cerrar, don Marcelo. No, vamos a hacer más bien una pausa para continuar. Hay, por ejemplo, un comentario de una televidente en Facebook que dice que incluso en el arte del Renacimiento y el arte religioso también hay pruebas de que los ovnis nos visitaban. Así que después de la pausa vamos a comentar esto. Discusión, sin duda algunos televidentes incluso nos dicen, lástima que el tiempo sea tan corto. Repetimos, no obviamos decir que a algunas personas no les parece que tratemos este tema y hasta nos consideran que estamos haciendo algo que es una charlatanería. Sin embargo, hay comentarios de personas como yo lo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, Michael Cajel dice, de hecho no es una pérdida total de tiempo hablar de este tema. Muchas personas leen diferentes versiones de la Biblia y aprenden a interpretarla de diferentes maneras. Y mencionaba yo, don Sixto Paz, el caso de el arte. Angie Jovet nos dice que no solo en la Biblia aparecen en cuadros del Renacimiento, incluido uno de la Virgen con el niño Jesús en brazos, que seguramente usted lo conoce. Sí, es el cuadro de Fray Filippo Lippi, de la escuela italiana. Es más o menos, si no recuerdo mal, del siglo XIV, en donde se puede ver realmente la niña, o sea, la Virgen con Juan el Bautista y el niño Jesús, y en el fondo hay un pastor con su perro mirando al cielo porque hay un objeto en forma de disco brillando. Entonces es muy curioso, es muy curioso. Después hay otro cuadro de Carlo Crivelli, también igualmente en que se ven lo que pareciera ser un ovni. Hay otro de Masolino Panicali, que también se ve tanto a Jesús como a la Virgen María regresando en una especie de nube, que da la impresión que fuera una nave nodriza, tipo película de ciencia ficción moderna, y acompañado de cantidad de nubes que tienen forma de ovnis. Es muy curioso. Podría ser mera coincidencia, pero también podría ser un hecho. O sea, de que era tan frecuente la observación de ovnis en la Edad Media, que a los pintores del Renacimiento no les repugnaba relacionar lo que veían en el cielo con escenas de la historia sagrada, sin que necesariamente fueran la realidad. Sí, ciertamente, don Sixto, bien podría ser esa relación, no podemos negarlo ni afirmarlo, ¿verdad? Porque no estuvimos en esa época, ni tenemos vivos a los autores de esos cuadros para preguntarles exactamente. Para poder interrogarlos. Exacto. Hoy tenemos arte muy subjetivo y, ¿verdad? Y hay muchas pinturas donde uno ve una cosa y el autor dice, no es eso, es esto otro. Bien podría ser el caso, pero sí es significativo que al menos en cuadros religiosos, en algunas etapas, podemos encontrar ese fenómeno, que bien usted nos lo decía antes, ¿verdad? OVNI no necesariamente significa nave espacial, es cualquier objeto volador no identificado. Así es. Ambos han mencionado las declaraciones de algunos altos dignatarios del Vaticano, incluyendo al Papa Juan XXIII. Se dice que en las bibliotecas del Vaticano hay muchos documentos que registran el fenómeno OVNI. Pues no hay certeza de eso, ¿verdad? Y sin embargo la Biblioteca del Vaticano está abierta para que se investigue y se analice y se vaya a estudiar todo lo que se quiera, salvo los archivos, ¿verdad?, de los últimos papas, que tienen que descansar un cierto tiempo para que luego se abran al público por una cuestión de prudencia histórica. Pero el resto, si existieran documentos de estos desde que la Iglesia tiene los primeros archivos, pues ahí estarían. Lo extraño es que ahorita tanta gente que estudia este fenómeno y no los tiene. Sí, recordemos de que en el año 2012 el Vaticano abrió muchos de los archivos que se mantenían ocultos,
en lo que se llamó luz in arcana, o sea, la luz en el misterio, podríamos una exposición itinerante de documentos para que cualquiera los pudiera chequear, donde estaba el juicio a Giordano Bruno, a Galileo Galilei, el juicio a Juana de Arco, a los templarios, y estos documentos estuvieron a disposición de cualquiera para que los pudiera investigar, pero durante mucho tiempo habían permanecido ocultos, o sea, siempre se ocultan cosas por diversas razones. Llegará un momento en que todo salga a la luz y ya quizás con una mayor madurez de conciencia podremos enfrentar las cosas y entender también por qué en su momento hubo quien deseó o consideró que no era conveniente hablar de ciertas cosas. Pasa con los gobiernos también. Algunas personas hasta consideran pecaminoso hablar atreverse a hablar del tema ovni. No, yo diría que no hay ningún pecado, porque no estamos afirmando ni estamos negando, estamos abriendo la posibilidad de un Dios tan infinitamente grande que no puede limitar su poder únicamente a crear la raza humana. Ahora, si se da o no se da, si el fenómeno existe o no existe, si algún día vamos a tener ya como tal un encuentro, ¿verdad?, como lo quisiéramos todos, pues bueno, estos hermanos, si les quisiéramos llamar así, tendrían también que estar postrados ante el único y verdadero Dios. Antes de que entráramos al debate que estábamos hablando don Sixto, yo le preguntaba, él ha tenido en su experiencia diferentes encuentros con ellos y le pregunté, don Sixto, ¿usted les ha preguntado sobre el tema Dios? Fue cuando me habló precisamente de su formación católica. De que Jesús es el Hijo de Dios. Claro, entonces no habría ningún problema, vienen del mismo Dios porque es que no hay un montón de dioses, es un único y verdadero Dios y toda la obra de la creación ha salido de las manos de un solo creador. De un solo creador. Y por eso realmente a mí me parece muy válido y muy importante y muy responsable por parte de José Gabriel Funes, esta máxima autoridad astronómica del Vaticano, que es un jesuita, que es a cargo del observatorio, es el astrónomo del Papa, que declaró en el diario Observatorio Romano, que no es cualquier medio, es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre como una posibilidad, o sea, no como un hecho, sino como una posibilidad, y de que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Es como crees que hay chinos en la China. O sea, ¿por qué tiene que cuestionarse tu fe religiosa de pensar de que hay chinos en la China, aunque tú no hayas estado jamás en China, ni hayas tocado personalmente la muralla de China? Eso no es un cuento chino. O sea, hay que aceptar cuestiones de lógica y sentido común. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400.000 millones de estrellas. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares lo que tiene la galaxia. Y hay cientos de miles de millones de galaxias. Los científicos hasta hace poco, no nos sabrá, en marzo del 2011, descubrieron que el espacio está lleno de polvo cósmico, de materia oscura, de nubes de moléculas orgánicas. Recién ahora lo están pudiendo corroborar. Y hasta se ha descubierto en el 2012 que la Luna, nuestra Luna, así como la vemos polvorienta y seca, tiene tanta agua como la Tierra, solamente en el subsuelo de la Luna, y hay cráteres de agua congelada. Entonces, se está descubriendo que la materia prima para la vida está en todas partes y debe ser un fenómeno común y corriente en el universo de la vida. Muchas gracias, don Sixto, a Gracias usted, igualmente. don Sixto Paz. Y una pequeña conclusión, don Sixto Varela, para ir terminando. Sí, como decíamos antes del corte, no hay ninguna referencia, para que nos quede claro a todos los cristianos católicos, ¿verdad? No hay una referencia así tal cual. Podemos encontrar muchos textos bíblicos que si queremos interpretarlos un poquito libremente o a conveniencia, nos van a dar para muchísimo. Pero la Escritura no nos habla nunca del fenómeno ovni, ni de vida más allá de esta. Pero tampoco la niega. Pero tampoco la niega, exacto, porque no tenía por qué hablarla en ese momento como tal. Nos habla de un Dios de amor, de un Dios creador, y este Dios creador es capaz de hacer todo lo que nosotros no podemos imaginarnos, y entre ellos, pero que todo brota de sus manos. Crear la vida en todo el universo. Exacto. Claro, interesante, sin duda. Muchísimas gracias a ambos. Igualmente. A los dos Sixtos. Muy amables. Muchas gracias. Vamos a continuar con más noticias.